Saludos amigos, aquí estamos como todas las semanas con el señor Ramón Peralta y un servidor comentando los hechos que ocurrieron, los que no han ocurrido y los que pueden ocurrir. Ramón, tenemos muchas cosas que comentar esta semana. Bueno. Tenemos recientemente, en el día de hoy precisamente, el caso del Perú. Así, aquí no hay tantos peruanos, pero hay su buena camada. Yo recuerdo que aquí el grupo de peruanos hacía una vez, todos los años, una celebración de independencia de Perú, y hacían una comida y cosas. Entonces, han trabajado aquí varios peruanos, aquí en el periódico, entre ellos está Carla Van, que está aquí, y Sandra Chan, también peruana. El reverendo que hacía una columna religiosa, no era también es del Perú, exactamente, también es del Perú. Entonces, el reverendo Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel. Bueno, resulta que el expresidente Alan García se quitó la vida hoy. Bueno, es un reflejo, no sé, de la composición que todavía en nuestro continente, lo llaman la América Morena, todavía vive. A mí me causó mucha pena el hecho de que, no solamente por el hecho de las implicaciones, que en Perú la cosa se ha tomado bien en serio. La gente estaba preguntando por qué se quitó la vida Alan García. Sí. Bueno, tal vez presionado por la... Pero vamos a explicar realmente qué pasa con eso. Resulta que en Perú, como en otros países, se están implementando las llamadas prisiones preventivas, las acciones cautelares. Es una instancia legal que, a mi entender, es totalmente anti derechos humanos, totalmente violatoria de los derechos humanos, porque la llamada medida cautelar le da autoridad a la Fiscalía para mandarte a prisión por el hecho de que se sospecha que tú cometiste un delito o un crimen. Entonces, ¿qué sucede? Esa medida en países desarrollados como este no se aplican porque realmente violan los derechos humanos. Y en países como estos, que son totalmente institucionalizados, imagínate lo que es aplicar ese tipo de medidas en países subdesarrollados, donde la Constitución es un pedazo de papel que se cambia al antojo de cualquier gobierno y donde todo se manipula a través de la política. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso del Perú, la medida cautelar, la prisión preventiva, que establece la prisión para una persona que la Fiscalía sospeche que esté involucrado en un acto de corrupción, llega hasta 3 años de prisión. Es decir, que a ti te pueden meter preso, te pueden mandar a la cárcel, sencillamente porque se te está investigando. Y para que tú no te escapes en esa investigación, te meten en la cárcel 3 años. Sí, Andrés, puede ser que haya casos que eso se justifique, pero específicamente en este caso, por ejemplo, un expresidente, un tipo conocido... En el caso del Perú, ¿cuántos presidentes, Carla, cuántos presidentes presos hay en Perú ahora mismo? Hay 2 presidentes. Y está aquí en California, está... Sí, los que no están presos están huyendo. Sí. Entonces... ¿por qué? Porque la famosa medida cautelar, la famosa prisión preventiva, se ha convertido en un mecanismo, un instrumento político para hacer daño a los candidatos opositores o a los políticos opositores. Bueno, pero al mismo tiempo, Andrés, es verdad esa parte, pero el otro lado también es que es una cosa que está manifiesta en América Latina en la última década. Sí. La corrupción de los gobiernos. Lo que hay debajo de todo esto es el caso de la Odebrecht. La corrupción de los que meten presos y de los que están presos. Sí, bueno, pero el hecho es eso también. Hay países como el nuestro, donde no se ha hecho nada con eso. Y hay gente implicada, seriamente implicada en eso de esos robos y corrupción de los gobiernos, que en realidad... tal vez un país como este no tenga tanta trascendencia, pero en países pobres, donde hay necesidades urgentes, entonces tú ves esta clase de gente, llegan a los gobiernos y se dedican al robo de las arcas del Estado. Lo que yo veo en este caso, Andrés, al margen de eso, es que es una figura conocida allí, que
que no se va a ir por otro lado, porque pues, si fuera un caso de que es un tipo que no se conoce o lo que No, sí, pero yo voy más lejos, el problema está en lo que es, lo que yo te decía antes de comenzar el programa, en lo que es la institucionalidad. Y te ponía el ejemplo de las corporaciones. Suponte que en la General Motors, por ejemplo, se descubre que el presidente, el CEO, tenían una corrupción tremenda y estaban desviando fondos por un lado. Si una cosa así se divulga, ¿qué va a pasar? Las acciones de la General Motors se van a caer al suelo. Entonces, en un país donde a los presidentes lo meten preso como meter preso a cualquiera que se roba que se mete a robar en una estación de gasolina o un radio en una tienda. Entonces, la confianza del país, ¿dónde está? Es decir, ¿dónde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todas esas instituciones que son las que manejan los préstamos para los países, para estos países, ponen en duda la credibilidad del país? Porque si los últimos 4 presidentes están presos por corrupción, ¿dónde están? bueno, también, Andrés, yo veo también, te repito, la situación por el otro lado también refleja también el grado de descomposición que ya está en otros países, porque tú te pones el caso de otros funcionarios, pero presidentes actuales que se han probado sí, pero el problema, la corrupción, yo te pongo el caso de Dominicana, y cosas, donde tienen allá meses y eso no se da ningún paso adelante. Guatemala, El Salvador. Por un lado exageran y por el otro no hacen nada. Sí, no hacen nada. Sí. Pero la pena que me da de este señor, un líder reconocido ya por muchos años en América Latina, en un momento tuvo una línea, podemos decir, liberal en la política. Sí, pertenecía una nueva ideología en los años 70, sí, años 80. a los grupos que están dentro de lo que se llama la Internacional Socialista. 81, la primera vez que tomó recuerdo que en República Dominicana se transmitió en vivo el discurso de toma de posesión de Alan García, que fue un discurso encendido, revolucionario. Un discurso tuvo otro caso, además de lo de Brela, el famoso tren de Lima. Famoso tren de Lima. Sí. Entonces, lo que te digo, sí es verdad eso, pero el hecho que yo veo en la medida cautelar es el hecho de que si este es un tipo, un expresidente, señores. Es lo que te estoy diciendo. Señor, mira el caso de Estados Unidos, ¿qué pasó con Nixon? A Nixon no se le descubrió que estaba espiando, que estaba. Pero agarrar al presidente de los Estados Unidos y meterlo a la cárcel, ¿tú entiendes? Es un asunto ya muy serio. Entonces los países de nosotros no respetan ese tipo de institucionalidad porque realmente tú nomás tienes que ver cuántas veces se ha cambiado la Constitución de los Estados Unidos. La última enmienda, ¿cuándo fue que se hizo? Bueno, fue a principios del siglo pasado. Pero ¿en cuántas veces ha cambiado la Constitución de la República Dominicana? 52 veces. Y la quieren cambiar ahora para que el presidente se reelija. Entonces no hay institucionalidad y ahí está el problema. O sea, es grave. Bueno, es lamentable. En Perú, o sea, me comentaba Carla que el New York Times había hecho un comentario de que en Perú iban a tener que hacer una cárcel para presidentes. Bueno. Porque esto es lo que pasa. Dios le decía a ella que cuando se juramentan como presidente tienen que decir, ¿está dispuesto a ir a prisión? Bueno, pasando a otro tema, Andrés, del patio, no sé qué tú tienes ahí. Tenemos el asunto de que hay dos cosas de nuestro querido presidente Trompo Loco aquí que debe llamar la preocupación de todos, y es el hecho de que resulta que cuando una persona pide asilo, en lo que se conoce su caso, a esa persona se le permite estar en el país y tiene que presentarse a la corte para conocer su caso. Nuestro querido presidente ha visto como una buena cantidad de casos que se conocieron de asilo en los últimos 2 años fueron aprobados. Él, como en su afán de que en este país no venga nadie que no sea colorado y descolorido como él, ahora a la persona en lo que están siendo procesadas tiene que quedarse. Sí, él se me mostró sorprendido que el año pasado se conocieron, se aprobaron un 74% de los casos de la gente que solicitó asilo. Ajá. Pero al mismo tiempo, este señor no tiene presente, una de las tradiciones grandes de este país ha sido precisamente el asilo, es decir, el asilo político y el asilo de personas que son perseguidas por motivos religiosos, sí, o por crímenes o por hechos étnicos. Eso es una cosa que siempre aquí se ha respetado. Entonces ahora dice él que hay que
que hay que no eliminarlo, sino restringir eso más, porque dice que la mayoría dicen son gente que, bueno, como siempre ha dicho, que son bandidos, que están trayendo aquí el robo, el crimen y este país no se sabe a dónde va. De momento yo creo que vamos a estar compitiendo con Perú. Sí, no, y en este caso también violatorio a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque amenazó con que iba a mandar a todos los inmigrantes para la ciudad de Santuario. Oh, pues yo no sé si bueno, ayer en el New York Times hay un caso de el esposo de una ex militar que fue muerta en Afganistán. Sí. Y entonces a él lo cogieron, lo montaron en y lo deportaron. Yeah. Claro, tuvieron que echarlo para atrás. Porque la ciudad tenía una medalla póstuma, sí, que tenía que recibirla a él. Sí, imagínate. Entonces, ¿tú qué le queda a una persona? Y eso que eso es otra cosa que él quería, no sé si llegó a eliminar. Recuérdate que durante el gobierno de Bush establecieron que todos aquellos inmigrantes que sirvieran en las Fuerzas Armadas iban a tener derecho a ser recibidos como residentes aquí en el país y que serían respetados. Sin embargo, ese señor, con una hijita, no sé si de 12 o 13 años, fue deportado. Sin ningún tipo de conocimiento legal y nada. Lo montaron ya estamos en un país sin Estado de Derecho prácticamente. Ya este no es el país de acogida. Realmente este país se construyó y es grande precisamente porque es donde vienen tantos inmigrantes a producir y a crear el sueño americano, como le dicen. Entonces, pero de acuerdo a la política que está siguiendo el señor, vamos a terminar en la época de ¿cómo es? De todos los sentados. Y que aquí hay mucha gente que se llama nativo, pero no recuerdan, señores, este continente fue conquistado por europeos. Y los nativos en realidad fueron eliminados salvajemente para imponer la población europea. Entonces ahora dicen ellos, no, que ellos son los nativos de aquí. No, los nativos de este país fueron eliminados y solamente quedan un pequeño rastro en el país de los nativos de aquí. Así que el hecho de que este señor esté planteando este tipo de soluciones está totalmente fuera de lo que tradicionalmente en este país ha sido la ley, la institucionalidad. Por otro lado también, no hay que desconocer también, porque hay mucha gente también que pierde de vista que hay un problema. Hay un problema en la frontera, es decir, hay un problema de la Todos los países tienen problemas en la frontera. Sí, pero en estos últimos años el problema de la frontera se ha agudizado. Vi ahí que hay una lista se ha agudizado el problema del otro lado de la frontera. De 800,000 personas que están esperando ser conocidos sus casos. Imagínate, según las expectativas de los especialistas en esa área, dice que habrá gente que tendrá todavía en el año 25, todavía no se sabe qué va a pasar con ellos. Mientras tanto, esa gente muchos de ellos están del lado de México, porque tú sabes que él ha adoptado también esa medida, de que le daban sí, usted puede entrar, pero tiene que esperar en México que nosotros, los tribunales, lo que sea, le digamos cuánto. Y a los que ya entraron tienen que quedar en los centros de detención según la nueva norma. Sí. Pero tenemos otro caso interesante que ya fuera del patio también, que bueno que lo comentemos un poco, para que la gente entienda un poco sobre la magnitud de eso. Fue el incendio de la Catedral de Notre Dame en Francia. Algo penoso, triste. Estamos hablando de un monumento que se construyó en el siglo XI. Es decir, que conserva obras valiosísimas. Sí. No solamente las obras en su interior, sino también la arquitectura. La arquitectura, sí. Yo he tenido la oportunidad de visitar 2 veces ese monumento y en realidad... ¿Te has rezado cuando llegaba allá? En realidad como de eso solamente en realidad es un monumento que merece la inclinación de la cabeza al margen de que usted sea creyente o no, porque es una obra arquitectónica de primer orden. A mí me causó mucha pena también ver el incendio y cosas, pero no sabía también después del incendio, porque yo le decía a mi esposa, digo, ven acá, ¿por qué ese fuego tan grande? Si es un edificio de concreto, con piedra, ¿sí? Entonces, cuando veo que las cúpulas eran de madera antiquísima. Sí, antiquísima, que ya no hay que un fósforo, nada más tienes que verla para encenderse. Entre las reliquias históricas, no artísticas, históricas que tienen, dice que se conservaron algunas de la Catedral de Notre Dame, está la corona de espinas
que se supone que le pusieron a Jesús cuando estaba en la cruz. Está también un pedazo de madera de la cruz en que lo crucificaron. Wow. Y entonces dicen los directores de la catedral, del Museo de la Catedral, que muchas de esas piezas se salvaron porque casualmente, como estaban haciendo trabajo de reconstrucción, las sacaron de ahí antes de... Sí, eso es otra cosa que todavía no se ha dicho, porque yo incluso pensaba, digo, bueno, estaban reconstruyendo y ahora, porque parece que fue algún accidente de lo que estaban reparando la cosa, porque del lado que estaban reparando... Siempre parece un imprudente, algún balbarazo fumándose un cigarrillo, algo así. Acaba de destruir porque 1000 años de historia. Así mismo. Claro, los imprudentes nunca están de más. Sí. Desde que yo vi que estaban reconstruyendo, digo, ahora van a tener que reconstruirla, porque lo que la reconstruyeron, desbarataron lo que no tenían que desbaratar. Y otro caso que nos llama la atención recientemente es que, como le decía, yo le comentaba a Carla todos estos días, y desde que López Obrador tomó la presidencia de México, de que la ultraderecha va a comenzar a encontrar a López Obrador todos los cabos sueltos para comenzar a acusarlo de cuantas mentiras y cuantas barbaridades se pueda. Pero también estuvo allá un payaso conocido como Jorge Ramos. Ah, ¿estuvo allá? Sí, y entonces fue muy interesante ver cómo López Obrador supo manejar la situación, porque este payaso, como siempre, va a hacer su show. Sí. Porque además de que es un payaso, es ridículo. Porque va con un paquete de papeles. Yo tengo mis estadísticas. No, porque él es el emperador de América Latina, que está, de México, que está aquí en Estados Unidos. Entonces él se cree emperador, porque así ha insultado a 20,000 presidentes. Sí, porque él piensa que él menosprecia tanto a América Latina, nos menosprecia tanto a todos, que él cree que un reportero de Estados Unidos vale más que un presidente americano. Sí, señor. Y que un reportero como él tiene derecho a darle una galleta a un presidente si le da la gana. No, la suerte de López Obrador, que yo no lo he seguido así tan de cerca, pero sí lo he visto unas cuantas veces. Señor. No solamente que es bien hábil en el sentido de que primero no se altera y te tira la resbalosa, como dicen, muy fácil. Y sabe manejar ese tipo de... Sí, la pena, como tú dices... No lo votó. Sí, la pena que tú... Otro, le había mandado a freír mosca y yo, mira, eso. Como tú dices que él tiene buenas ideas para México, pero como el resto de nuestra América morena, el desorden que hay, la corrupción y cosas. Más de 100 años para reparar a México y algunas 7 o 8 reencarnaciones. Sí, señor. Pero por lo menos estos gobiernos, que aunque no logren hacer cambios en los países de América Latina, por lo menos sientan ejemplos. Sientan ejemplos que pueden seguir otro presidente. El caso de este señor está haciendo sentando ejemplos. Sí. Una cosa interesante que me gustaría comentar antes de que termináramos es que mucha gente se ha preguntado por el asunto ese de que él le pidió a España que le pidiera disculpas. Disculpas, sí. Y gente dice, como que eso es ridículo. No, eso no es ridículo. Sí. Eso es un poco de dignidad y de respeto de un país a otro. Porque España, hay que entender, al gobierno de España le encanta condenar y pronunciarse con los problemas de América Latina, pero nunca ha pedido perdón por el saqueo que hizo América Latina y la devastación y los crímenes que cometieron en América Latina. Cuando se han producido casos de Cuba, España es la primera que sale primero condenando a Cuba, cuando sale ahora con el caso de Venezuela también y cosas, y entonces pide disculpas, sí, claro. porque Alemania pidió disculpas al pueblo judío por la matanza que hizo Hitler. Sí. Hay 50,000 ejemplos recuérdate el gobierno de Clinton, que pidió excusa a los afroamericanos. A los afroamericanos por la esclavitud. Porque eso tiene que estar escrito ahí, que tú pediste disculpas. Eso no dije, que ya pasó, no. Pide disculpas. Andrés, que la mayoría de la gente que no tiene, por ejemplo, conocimiento de la historia, no sabe, señores, la dimensión de las tragedias. Fueron tragedias. Y es que, 12 millones,
Sí. Yo a un amigo le presté recientemente un libro sobre un estudio bien serio sobre la esclavitud y sobre el comercio del negrero que digo. Sí. Y dice, pero esto fue una cosa Horrible, señor. El comercio transatlántico de esclavos fue una cosa horrible. Y así pasa, eso como tú dices, los pueblos, y es una cosa que nosotros hemos perdido en América Latina, de que hay gente que se preocupa de muchas cosas y no se recuerda de que hay que tocar a las puertas de los 6 imperios. Eso no imperios. quiere decir que usted, cuando se entere de eso, vaya a donde el español que tiene el colmado en la esquina y le entra pedrada, porque ese no tiene la culpa de eso. No. Bueno. Pero por lo menos hay que pedir disculpas. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Nos vemos la semana que viene comentando este y otros temas. Aquí estamos comentando los hechos con Ramón Peralta y un servidor.